Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hola, Felipe, ¿cómo estás? ¿Cómo te Bien, va? ¿todo bien? Bueno, agradecerte este encuentro en el No, marco de este espacio construido desde trabajadores y trabajadoras de la educación de la provincia de Buenos Aires. un placer. Y bueno, en realidad nucleaste como la expectativa de las diferentes generaciones, desde los más jóvenes hasta los que ya hace un par de décadas que transitamos por el sistema educativo. Y bueno, entonces preguntarte primero, como este es un espacio para pensar nuestras propias trayectorias escolares, bueno, ¿dónde cursaste tu educación? O sos de Buenos Aires? Ah, no, sos de Mercedes, o sea, provincia de Buenos Aires. Sí, ahí hice el jardín en realidad, hice parte de la primaria en Azul, provincia de Buenos Aires también, en la escuela normal, y después en Córdoba, en otra escuela primaria del estado, y después, ya cuando nos mudamos en Buenos Aires, tuve un par de años de privada porque mis hijos tuvieron problemas con las vacantes, y después toda la secundaria en el estado, en el Nacional número 6 Manuel Belgrano, y el profesorado también del Estado público. Así que se puede decir que toda mi educación es de la escuela pública, ¿no? Prácticamente. Y bueno, Bueno, tenemos años de enseñar en la escuela pública, casi 30 años como docente en el Carlos Pellegrini, ¿no? Así que una vida entera dedicada a la educación prácticamente, así que con mucho amor por la educación pública. y entonces, ¿qué podés recuperar en ese amor que construiste por la educación pública, esa trayectoria, ¿no? Por las diferentes escuelas, aparte en diferentes distritos o pueblos, provincias. Bueno, siempre del lado de alumnos, siempre una cosa muy linda que era esta escuela pública que nos igualaba, ¿no? La escuela pública de aquellos años donde iba el hijo del médico, el hijo del dueño del pueblo al hijo del obrero, que eso lamentablemente se fue perdiendo. Eh, Era una escuela pública que te igualaba, donde no había, conocías a gente de todas las clases y de todo tipo. Y después, bueno, como docente, por supuesto, algo muy lindo, ¿no? Siempre la magia de la educación, esto de poder transmitir, de poder escuchar. Yo creo que uno va aprendiendo con el tiempo cómo funciona, ¿no? El modelo educativo y cómo uno lo va de alguna manera cambiando de adentro también, ¿no? Independientemente de lo que uno pueda hacer colectivamente, también está en uno todo lo que se puede hacer dentro del aula y esta cosa tan importante de entender quién es el protagonista del acto educativo, que por supuesto es los docentes somos una parte importante, pero quizá bueno, durante mucho tiempo una mirada muy equivocada sobre que el alumno era un actor pasivo, que no opinaba, que no pensaba. Esta frase tan horrible que se ha dicho tanto tiempo, le llenan la cabeza, porque se supone que los chicos tienen la cabeza vacía. Entonces, bueno, todo eso que pudo ir aprendiendo, por suerte, durante tantos años de práctica docente, donde te das cuenta que estás con seres pensantes, que lo mejor que te puede pasar es que alguien elabore pensamiento propio, no exactamente que repita lo que vos decís, que no necesariamente coincida con lo que vos pensás en una materia tan opinable como la mía, que es la historia, donde por supuesto había gente que pensaba diferente. A mí siempre me pareció sumamente interesante el debate de ideas. Así que, bueno, unas montones de experiencias muy lindas. En el Pellegrini hicimos cosas hermosas, hicimos una colección de documentales, de 13 documentales con docentes y con alumnos, un laburo de 10 años, que tenía que ver con nuestra gran disconformidad con el material que había, era un material generalmente eurocéntrico, documentales que no reflejaban la realidad latinoamericana o muy sesgados, y hicimos un laburo impresionante de 10 años con entrevistas, con material que nosotros mismos y los chicos iban al archivo, así que fue toda una experiencia muy positiva, muy interesante, autogestionaria, porque eso se financió eh, sin ninguna ayuda de afuera, lo hicimos nosotros con la misma escuela. Eh, Así que bueno, ¿qué te puedo decir? La verdad que muchos años de mucha cosa muy linda con las chicas y los chicos y con charlar de su vida, de sus problemas, de esta cosa de que también se da, ¿no? La clase
de historia es una clase donde aparecen temáticas que por ahí no aparecen en la clase de matemática o en otras materias de otro tipo, ¿no? Entonces siempre terminábamos hablando de actualidad o de los problemas que tenía cada uno, cómo resolverlos, cómo ayudar, bueno, así que un vínculo muy particular, muy lindo, ¿no? A lo largo de tantos años de docencia, ¿no? En distintos lados estuve también en el oeste, estuve en aquellos años, lo estoy hablando de los años 80, en la lista celeste de SUTEBA con Mari, la zona oeste, así que también lindos recuerdos de la vida sindical Y que con... conociste y conoces a María Laura Torre, que es Eh, una compañeraza, secretaria adjunta. Totalmente. Seguramente ahí está ya también siendo parte del Instagram. Vos sabés que me pasaron muchas preguntas y ahora veo que están circulando porque hay compañeros de toda la provincia, hay de San Nicolás, el norte hasta el sur, del oeste, de todos lados docentes. Alguien por ahí escribió que sos egresado del Joaquín B. González y pusieron así en letra enorme el profesorado. Vamos a ver, acá en Provincia de Buenos Aires también tenemos nuestra propia historia, así que en Sí. relación al tema de la formación de los docentes. Pero entre las preguntas que acercaron, algunos compañeros decían, bueno, si vos pensás que a través de tus textos, de tus investigaciones, esto generó, digamos, como una acción contracultural a los textos y producciones de investigación sobre la historia, particularmente, bueno, la historia argentina, que muchas veces circulan en la escuela pública, también, por supuesto también, y cómo impactaste en las generaciones, porque yo recuerdo allá por los 2000, en el programa Algo harán con hecho. Pergolini, después algo habrán hecho, los mitos de la historia argentina. Tengo acá el libro y está señalado en una parte, después si tenemos tiempo te voy a pedir una reflexión sobre eso. Pero en esto, es decir, esta producción, vos formás parte también de un colectivo de investigadores y en historia, que generan esta acción contracultural, ¿no? Repensar la historia desde el protagonismo de los pueblos, de las luchas populares, de la construcción latinoamericana, de esta identidad. ¿Lo ves así, esta percepción que tenemos? Algunos dicen que tus libros tendrían que estar en todas las bibliotecas de las escuelas. Están muchas de una manera muy linda, porque no es que hubo compras del ministerio o ese tipo de cosas, sino que lo llevan los docentes, lo llevan los alumnos, y para mí es algo muy lindo. Eso pasó con Algo Habrán Hecho, ¿no? Cuando hicimos el programa, que fue un programa de los DVD más pirateados de la historia, lo cual nos llenaba de alegría porque, bueno, quería decir que mucha gente lo estaba copiando para compartirlo, y así llegó a todas las escuelas y se trabajó en las escuelas del país. Nos llegaban miles de mails de todas partes, contando de cómo trabajaban con el programa. Yo creo que más que hablar de una contracultura, que hablar de una cultura propia, ¿no? Que la verdad que la contracultura tiene el problema de estar demasiado pendiente de la cultura oficial. Entonces te siguen marcando el menú, tenés que empezar por el no, tenés que decir, que hablar sin seguir el menú de la contra, que me parece que es un menú limitado y que no te permite un desarrollo propio, ¿no? Yo creo que la contracultura está bien, entendemos lo que quiere decir, pero me parece más interesante la construcción de una cultura propia, donde no tengamos que seguir ningún menú fijado por un poder, ¿no? Sino trabajar lo que queremos trabajar nosotros, construir nuestra identidad, hablar de la historia que nos importa, ¿no? Y no estar respondiendo todo el tiempo a la cultura oficial, que siempre tiene una preponderancia en los medios, que es la dada, ¿no? Es la versión dada, la versión que circula, y entonces un poco creo que va por ahí. Y Algo Habrán Hecho significó de alguna manera algo para mí muy interesante desde el título, que a mí me pareció un acto de justicia, ¿no? Que por suerte fue aceptado ese título, que tenía que ver con esa maldita frase de la dictadura que nosotros convertimos en positiva, ¿no? Si efectivamente muchas generaciones de argentinos hicieron algo para mejorar la calidad de vida, para avanzar en las leyes sociales, para lograr la independencia, etcétera, ¿no? Esta frase tan tremenda de la dictadura que nos llamaba a la quietud, a la complicidad, a la delación, ¿no? Es decir, todo el que hacía algo por el hecho de hacer,
era peligroso, ¿no? Entonces, la reivindicación de esa frase, como también lo hice con Mujeres tenían que ser, que fue mi primer libro allá por 2011 sobre género, y que me parecía muy interesante dar la vuelta, ¿no? Esta frase tan horrible de, y tenía que ser mujer, ¿no? Y bueno, efectivamente, sí, tenía que ser mujer para hacer tantas cosas interesantes y tener tanto coraje como tantas mujeres en nuestra historia, ¿no? Sí, hay una identidad, digamos, que en determinados periodos en los que gobiernos populares y democráticos condujeron el Estado en distintos lugares de Latinoamérica, es como que se hace visible la identidad, nuestra pertenencia, empezamos a reconocernos que además de venir de los barcos, estábamos aquí hace miles y miles y miles de años, esa valoración, ¿no? Sí. De esa mixtura, digamos, que tenemos en Latinoamérica. También la identidad de reconocernos no en el bronce solamente, sino en hombres y mujeres reales que lucharon, que se comprometieron, que tuvieron contradicciones, que leyeron y mucho y se formaron, hubieron generaciones atravesadas por pensamientos libertarios, ¿no? Uh-huh. Y eso se fue recuperando fuertemente. Yo creo que también movimientos, la etapa del peronismo, vamos a decir en alguna manera, la llegada a la universalización de la educación primaria, luego en esta etapa, digamos, avanzar en la universalización de la educación secundaria. Entonces pensaba en quienes vos más que nada decís, bueno, me identifico o pienso a la hora que atravesamos como momentos conflictivos o momentos duros y difíciles de la historia, ¿no? En hechos y en protagonistas, a lo mejor son colectivos humanos Sí, tomando una decisión, ¿no? totalmente. Yo el otro día hacía una analogía que me parecía simpática, ¿no? Entre el éxodo jujeño, que es no se queda nadie en casa, a este momento nos quedamos todos en casa, ¿no? Que también son decisiones colectivas difíciles, tanto la de salir todos como la de quedarse todos dentro de las posibilidades de cada uno siempre, por supuesto, pero que son decisiones colectivas que estamos tomando. Yo creo que la transmisión mediática a veces hace que nos pensemos individualmente, que pensemos que la cuarentena es solamente para salvarnos de a uno. Yo creo que es claramente un hecho colectivo y hay que vivirlo así. Tiene que ver con cuidarnos entre todos. Y aquello del éxodo fue una epopeya colectiva donde salieron todos, hasta el último niño, el último anciano, para salvar a la patria, ¿no? En esas cosas tan extraordinarias de mujeres, hombres, niños, que fue el éxodo jujeño, que siempre está bueno recordar, y más en este año que es los 250 años que cumple nuestro querido general Manuel Belgrano, ¿no? Que fue la primera persona en nuestro país que se ocupó de la educación pública, que propuso una ley de educación gratuita y obligatoria a cargo del Estado, que estando ya en la pobreza donó el dinero que le habían regalado por sus triunfos de Tucumán y Salta para la construcción de 4 escuelas, que siempre tuvo una preocupación absoluta, como nuestro querido libertador San Martín, por la educación en todos los niveles, ¿no? Primaria, secundaria, incluso universitaria, ¿no? Que todavía cuando Belgrano escribía no estaba la universidad fundada, y él no la llega a ver porque se funda en el 21, y pregaba porque la mujer, por ejemplo, es el primero que habla de género también entre nosotros, que la mujer accediera a los 3 niveles de la enseñanza. Y recordemos que cuando él escribía, la mujer prácticamente no tenía educación, no la dejaban acceder a la educación, había muy pocas escuelas de niñas, y él estaba pensando ya en grande en que la mujer tenía que tener los mismos derechos que los hombres. Así que uno piensa mucho en esa gente que, como bien decís, está muy lejos del bronce, porque el bronce aleja, el bronce frío, digamos, el bronce no permite la ejemplaridad, porque si te lo ponen el modelo tan perfecto, uno casi que renuncia, porque yo no voy a ser nunca como ellos, ¿no? En cambio, si hablas de personas falibles, que se enfermaban, que tenían sus temores, San Martín confiesa antes de cruzar los Andes: lo que no me deja dormir son esos montes, lógico, sino solamente un loco no tendría miedo o un temor lógico a cruzar la segunda cordillera más alta del mundo con 5.000 personas y hacer un acto de liberación, ¿no? Entonces, creo que ahí
ahí surge la empatía, la posibilidad de ponernos en lugar, la posibilidad de la ejemplaridad, porque el ejemplo no tiene que ver con la imitación, no tenés que cruzar los Andes para ser San Martín, ¿no? Digamos, para ser sanmartiniano alcanza con que seas solidario, empático, patriota, honesto, son los valores que él transmitió, o sea que cualquiera que nos está escuchando puede ser sanmartiniano, no necesita ni ponerse el gorrito ni ir a cruzar la cordillera, como tampoco necesita hacer el éxodo jujeño para ser belgraniano. Yo creo que son los valores. Cuando uno dice el ejemplo, estamos hablando de los valores permanentes que estas personas nos han dejado a lo largo de la historia, ¿no? Y que hemos ido recuperando y perdiendo a lo largo de estos 200 años, con mucha sangre, con mucha lucha, con mucha gente en el camino, que siempre siguió una línea, ¿no? Una línea de defender lo nacional, de defender lo popular, de defender la educación pública, de defender la salud pública, todo eso que tanto nos costó y que casi perdemos hace apenas unos meses, ¿no? Terminó esta Escuela pública, primero decir que por supuesto me emociona que recuerdes el éxodo jujeño porque casi no es un hecho que históricamente tenga esa valoración, ¿no? Mis padres eran jujeños, mis abuelos, yo misma, así que forma parte de como esa historia que se cobija en los hogares, pero que no tenía llegada en la escuela, ¿no? Como esas cuestiones de lo que vos decís, de nuestra cultura, que hubo que trabajar y generar todos estos movimientos sociales y políticos de repensarnos y de construirnos como sujetos colectivos, ¿no? Y asumir estas distintas confluencias, digamos, de historias, de identidades. Y yo pensaba, nosotros tenemos y llegamos y tenemos presencia en escuelas urbanas, rurales, en islas, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, y llegamos a veces a niños y jóvenes y adultos en los que en general pareciera, ¿no? No pareciera, los sectores más concentrados del poder económico a través de las imágenes que difunden de lo que es el éxito, de la meritocracia, parecieran no incluir, ¿no? Y acortar las posibilidades de esperanza de transformar tu vida. Y cómo nosotros buscamos a través de la escuela y de las propuestas pedagógicas que precisamente se transformen en protagonistas de su tiempo, con estas propuestas de indagar, de ver las distintas miradas, cómo sobre un hecho es como prismático, distintas miradas y análisis, y a partir de eso, cómo te posicionas, porque de alguna manera queremos que sean críticos de la realidad, que generen sus propias iniciativas para transformarlas. Nosotros hace un par de años, coordinados por Delia Lerner, hicimos una investigación, un trabajo que se publicó, que se llama Leer para aprender la historia, que después te lo vamos a acercar, se hizo con docentes de la provincia de Buenos Aires y con estudiantes particularmente, pero ahí nosotros nos preguntábamos y les preguntábamos, ¿no? ¿Qué era esto, o sea, de la Revolución de Mayo? Si fue revolución o no, ya que estamos transitando Mayo, si fue o no, qué protagonismos había, qué lecturas, cómo actuó el pueblo. Están ahí algunos mitos, pero lo más importante es que de esas realidades y de esos hombres y mujeres es que avanzamos a esta historia de este presente, ¿no? Con muchos retrocesos, la dictadura fue terrible, pero antes también hubieron otros hechos que intentaron invisibilizar esos movimientos. ¿Vos cómo ves, digamos, la Revolución de Mayo, o la denominás así, o cómo pensás esos días de mayo? Yo lo pienso como una revolución, como el inicio de una revolución frustrada en un punto, pero como con un pensamiento muy revolucionario, ¿no? Si uno piensa las propuestas de Belgrano, de Castelli, de Moreno, eran la verdad de hacer una revolución. Cuando vos pensás que, por ejemplo, Manuel Belgrano, cuando está camino al Paraguay, hace el reglamento para los pueblos de las misiones, que es, según Juan Bautista Alberdi, el primer ensayo constitucional de nuestro país, dedicado exclusivamente a los pueblos originarios, particularmente a los guaraníes, donde él dice que tienen que tener los mismos derechos que los españoles, hijos de españoles o americanos, que tienen que respetarse su lengua y sus cabildos, los cabildos indígenas, que no se les puede pagar en vale, que tienen que cobrar en dinero como cualquier otro, que se prohíben los castigos corporales, que hay que respetarle el concepto de propiedad comunal que traían ellos de la época incluso de los jesuitas. Es un hecho impresionantemente revolucionario como lo que va a ser su primo,
Juan José Castelli en el norte, en el Alto Perú, la actual Bolivia, donde él, como dice él, devuelve las tierras, no les da las tierras, les devuelve las tierras a los pueblos originarios. Termina con la Inquisición, bueno, hace una cantidad de cosas que le van a costar muy caras porque cuando la reacción tome el poder a partir del saavedrismo, le van a hacer un juicio, ¿no? Él que no va a terminar en nada porque él muere de un cáncer en la lengua, como bien sabes, el orador de nuestra revolución muere de un cáncer en la lengua, una cosa paradójica, tremenda, ¿no? Pero yo creo que sí, es una revolución en el sentido que hay una gran participación popular, muy contrariamente a lo que se nos cuenta, que fue una revolución de los doctorcitos. Los doctorcitos estaban en la conducción de alguna manera, pero había una base popular muy importante que eran los chisperos, la Legión Infernal, ese grupo comandado por French y Beruti, entre otros, y que fueron los que forzaron al virrey a convocar al Cabildo Abierto, los que tuvieron una participación muy importante el 25 para que se concrete la creación de la Junta y que finalmente el virrey se vaya. Así que hay una que tenía que ver con este instrumento tan interesante que fueron las milicias populares creadas durante las invasiones inglesas, organismo realmente muy democrático. Vos pensás que había una milicia entera que era de esclavos, de pardos y morenos, que elegían a sus jefes por la capacidad, no tanto con alguna otra cosa, y que fueron fundamentales esas milicias a la hora de concretar la revolución o el inicio de esa revolución frustrada, que va a después tener su, ¿no? El gobierno de San Martín en Mendoza es un gobierno completamente revolucionario, aplicando muchas de las pautas del morenismo, ¿no? Lo va a concretar Artigas del otro lado del charco, pero también en Entre Ríos, en Corrientes, Santa Fe y Misiones, donde tuvimos el único gobernador indígena de la historia de América prácticamente, que fue Andresito, ¿no? Andrés Bosularí, el artiguista. Así que la revolución no muere, digamos, no va a tener como renaceres, va a renacer con Dorrego, va a tener sus distintos momentos a lo largo de la historia, pero sí se la intenta apagar, porque evidentemente el planteo de tanto de Castelli como de Moreno era demasiado radical para lo que podía soportar un terrateniente porteño, ¿no? Entonces, evidentemente eso fue lo que pasó, pero para mí fue una revolución y es una pena que la gente tan livianamente diga que no fue una revolución y que con mucha ignorancia digan, se reivindicó a Fernando VII. Bueno, lógicamente, lo que se hizo en ese momento con mucha astucia fue decir, estamos haciendo esto para preservar estas tierras para Fernando, porque total Fernando estaba preso, nadie pensaba que podía volver, y de paso calmábamos a los ingleses, que eran potenciales aliados en ese contexto, eran aliados de España y de la revolución. Así que bueno, hay muchos elementos a tener en cuenta. Estamos hablando de un momento muy serio que a veces lo vemos muy villiquen, ¿no? Muy de vendedores ambulantes y ese tipo de cosas que está muy bien como escenografía, pero estamos hablando de un traspaso de un modelo a otro, de 300 años de dominación virreinal al inicio de una nación o del proyecto de nación que va a tener sus idas y vueltas como pasó en toda América Latina, ¿no? Por supuesto. Mira, ya como está, no sé, seguiríamos horas seguramente con vos, pero dos cuestiones finales. Mira, porque yo estoy con tu libro de los mitos, para que veas que fue el primer libro Primera que... edición, mirá qué linda. Primera edición. ¿Eh? Primera Y edición. después yo quiero dos cuestiones, ¿no? Plantearte. No podemos irnos también en mayo, quiero que se vea la imagen, ¿no? Es una belleza su historia, su compromiso, el lugar de las mujeres, pero también el lugar de estas, vos decías, bueno, la síntesis de nuestras luchas tuvieron que ver con pardos, morenos, negros, indios, criollos, españoles y otros europeos que también se posicionaron, digamos, acá en el sentido libertario. Bueno, esta etapa también es la síntesis nuevamente de una historia de un pueblo, ¿no? Los cabecitas negras, los descamisados, vos que, ¿por qué escribiste
sobre Evita, vamos a Esa decir. fue, esa fue, es muy difícil de hacer una síntesis de alguien tan extraordinario, ¿no? Tan único. Pero vos fijate que la oligarquía empezó a llamar a los que seguían a Evita grasitas, y quiso Evita, dijo, mis grasitas. O sea, les dio la identidad, tomó, que es algo muy clásico del, del peronismo, ¿no? Esto de tomar positivamente lo que el enemigo plantea. Entonces, el descamisado también era una conformación, una especie de insulto que fue tomado positivamente, ¿no? Y yo creo que ella, bueno, le dio dignidad e instaló algo muy importante que fue el concepto de infancia, ¿no? Que estaba muy ausente dentro de la literatura, salvo en las publicaciones feministas, que fueron las mujeres las que instalaron el concepto de infancia, niñez, trabajo infantil. Evita lo toma como algo muy importante y habla de un sujeto de derechos, ¿no? Las niñas y los niños son sujetos de derechos y por eso se declaran los derechos de la infancia, por eso las colonias de vacaciones, los derechos al ocio, los derechos de las niñas y los niños que son tan importantes, los derechos de la ancianidad, es decir, los sectores que ella entendía que no se iban a ver inmediatamente beneficiados por el modelo redistribucionista, por eso crea la fundación, vos fíjate la inteligencia, porque ella entiende que las mujeres había que hacer una acción rápida para para que la ayuda llegue inmediatamente a esos sectores, ancianos, mujeres y niños, ¿no? Y por eso la fundación se dedicaba a eso. Mientras tanto, el modelo iba logrando la redistribución virtuosa, producción, consumo, producción, ¿no? Que era un modelo que funcionó muy bien, pero evidentemente había urgencias en ese momento que atender, y por eso Evita se dedicó esencialmente a hacer eso, ¿no? Que no se lo perdonaron, ni se lo perdonan hasta el día de hoy, ¿no? El tema de lo que hablaba Ernesto Sábato, ¿no? Por ejemplo, que luego él lo decía como arrepintiéndose de esa mirada equivocada que tenía, ¿no? Que advirtió que la servidumbre en una casa salteña donde él estaba después del 55 se habían ido a llorar a la cocina al enterarse del golpe, y que cuando él hablaba con ella, una de las cosas que le decían es que habían podido levantar la mirada del piso y mirar a los ojos a sus patrones, ¿no? Habían vuelto a tener dignidad de persona, ya no tenían ese temor, ¿no? Ese temor anterior. Y eso es lo que evidentemente más molestó. La dignidad del trabajador, la dignidad de la trabajadora, todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, además cómo nos modificó, ¿no? Ese movimiento, digamos, histórico que además no tiene presencia en Latinoamérica, creo que un movimiento similar, como atravesó, como incluso fortaleció la organización de la clase trabajadora, este movimiento obrero con tanta presencia, digamos, en la Argentina y que ha tenido tanta resistencia, Sí. por lo menos nosotros en el marco de la CTA, pero también en alianza con muchas organizaciones de la CGT en estos 4 años de resistencia a las políticas neoliberales, ¿no? Y pensaba, no sé, recordaba mi abuela y como tantas otras amigas de mi abuela, tenían un altar así, esos altares con muchas estampitas y velas, pero en todos lados había como una imagen de Eva, ¿no? Que representaba eso, más allá de que quisieron arrasar con la memoria. Si vos recorres en el interior, pero también en la provincia de Buenos Aires, los hogares escuelas, que eran la expresión de una política educativa, cómo los desmantelaron, quisieron destruir los libros, los materiales, cómo era de avanzada en esto de ubicar a niños y niños y niñas como sujetos de derecho. Entonces yo pensaba, en como para cerrar y agradecerte la verdad, y seguiríamos mucho tiempo acá, siguen sumándose muchos compañeros de toda la provincia y algunos también de Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pensaba, o sea, la organización en este tránsito, ¿no?, histórico de los movimientos populares y la construcción de correlación de fuerzas y la reacción de los sectores del poder concentrado económico. Digamos, la escuela siempre está en tensión
lugar en este tiempo histórico, donde el Estado está presente en el marco de esta pandemia inédita en términos mundiales. ¿Cómo ves a la educación y cómo nos estás viendo a los trabajadores y trabajadoras, Yo creo nosotros que, organizados, ¿no? En el caso de la organización, como yo creo para, que, a su vez, para yo creo que ellos un muchos mensaje, ¿no? Que le padres están poniendo el cuerpo en la organización y distribución de los bolsones alimentarios, pero también en esto de pasaje a veces tan rápido que hubo que hacer de la presencialidad a la virtualidad y tratar de llegar a todos nuestros estudiantes, ¿no? Eso, cómo ves en este momento la educación y el tema de la presencia del Estado, ¿no? También. Y las organizaciones de trabajadores. Bueno, agradecerte, no sé si me estás escuchando, ahí entraron como un par de llamadas que generaron esta dificultad a último momento de comunicación, pero abrazarte, agradecerte esta presencia, esta participación, un reconocimiento de todos los docentes, ¿no? de la provincia de Buenos Aires, y bueno, volver a compartir con vos en otro momento estas reflexiones sobre la historia y fundamentalmente este presente que nos tiene que encontrar comprometidos para pensar, ¿no?